y el país se integra. Muchísimas gracias, Delvi. Nos encontramos en la Universidad Central del Ecuador y en esta ocasión con Neri Padilla, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, para conversar sobre el proceso de postulación que siguieron los estudiantes desde el 21 hasta el 23 de mayo y los inconvenientes que tuvieron para poder acceder a los institutos de educación superior. Damos la bienvenida a Neri Padilla Corape. Bienvenido a Corape Medios Comunitarios. Neri, cuéntenos un poco sobre este proceso de admisión de los estudiantes, de postulación ya de los estudiantes que rindieron ya este examen, que fue igual elaborado por la CENESID en un proceso asistido. ¿Qué inconvenientes tuvieron? ¿Qué inconvenientes ustedes lograron observar? Muchas gracias por la cordial invitación. Consideramos que el proceso de admisión ha estado lleno de complicaciones. 300,000 aspirantes, solo 120,000 cupos a nivel nacional. Entonces esto establece un déficit en el tema del ingreso a las universidades y garantizar el derecho a la educación, que es un deber ineludible e inexcusable del Estado y está establecido en la Constitución. Sobre la postulación, allí se han dado varios inconvenientes. Algunos compañeros no lograron hacer el proceso por las fallas del sistema. La CENESID ha establecido que van a dar posibilidades de que puedan postularse los compañeros que no han podido postularse. Consideramos que es una medida acorde a los compañeros, pero tienen que tomarse medidas respecto a la plataforma que ha tenido varias dificultades en todo el proceso. En las inscripciones, en el tema, sobre todo cuando rindieron las evaluaciones a los compañeros, también hubo complicaciones, entonces se tiene que dar un tema técnico sobre esta plataforma. Y también sobre lo que ha mencionado la secretaria de la CENESID, tenemos que decir un tema importante. Si ya no va a darse el proceso asistido, tiene que estar acompañado de recursos que estén concatenados con la realidad de cada una de las universidades. ¿Por qué? Porque hay 131 millones de dólares que la adeudan a las universidades públicas. Y por este déficit presupuestario, muchas de las universidades no han podido realizar un proceso autónomo. Si es una realidad el tema de que ya no va a haber asistencia de la CENESID, pues tiene que estar acompañado de un presupuesto para garantizar plataformas, capacitación y todo lo necesario para el acceso a la educación superior. En cuanto al ingreso para las universidades, del número de postulantes que comentamos, Neri, cuénteme, también la secretaria de la CENESID, Andrea Montalvo, mencionó sobre las becas TEC. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el resto de estudiantes no se pueden beneficiar también con ese tipo de becas TEC? Aún no han definido bien el tema de las becas en el sentido de que se lo ha dicho con una generalidad. Queremos la información de si estas becas son al 100%, si son al 50%, si son al 20%. ¿Por qué? Porque si son al 100%, entonces sí se estaría garantizando un derecho. Pero si solo es parcial, entonces nosotros estaríamos hablando de una perspectiva no adecuada de la educación superior y frente a ello nosotros vamos a solicitar la información pertinente a las instancias de la CENESID para que lo socialicen como deben hacerlo en todos estos procesos que se están realizando. Según mencionó Andrea Montalvo, como ya mencionamos, secretaria de la CENESID, las becas son al 100% para toda la carrera y ya se pudieron inscribir los estudiantes desde el 2 de mayo. Tal vez tienen ustedes ejemplos de estudiantes que ya se hayan inscrito y hayan tenido inconvenientes en esta plataforma. Aún no tenemos información de los compañeros que se hayan inscrito. Vamos a levantar la información a nivel nacional para poder tener una postura al respecto y socializarla a nivel nacional y en cada una de las provincias con cada uno de los dirigentes. Neri, precisamente para este tema de que ya se mencionó que desde el próximo periodo las universidades van a tener autonomía para ellas ya poder, aunque ya tienen autonomía, pero ya van a poder ellos mismos realizar su proceso de admisión. ¿Qué es lo que debería, aparte del presupuesto, qué es lo que deberían tomar en cuenta las universidades para este proceso de admisión? En el proceso de admisión tiene que ser un proceso que no discrimina a los estudiantes, que garantice los derechos, que tenga en cuenta que hay un desnivel académico respecto a la educación privada sobre la pública y también de lo urbano y de lo rural. Por lo tanto, este proceso tiene que tener presentes estos elementos para que no se vulneren los derechos. Y los exámenes tienen que estar ligados a esa realidad en concreta. Y las acciones afirmativas también tienen que dar esa posibilidad de dar mayores oportunidades a los compañeros y compañeras para acceder a la educación superior. Pero en ese sentido también se tiene que garantizar la ampliación de cupos, que es fundamental.
para garantizar este derecho. Y para ampliar los cupos, como hemos mencionado desde la FEUE Nacional, es importante que desde el gobierno central se emprendan acciones para la creación de más universidades, que éstas estén acompañadas de más presupuesto, la contratación de más docentes, también la apertura de extensiones universitarias, y allí sí vamos a hablar de un verdadero proceso que no limite las oportunidades de los compañeros y compañeras. Y además que este proceso no sea impositivo, sino que sea en realidad concatenado con las necesidades de los estudiantes y lo que ellos anhelan y esperan realizar en su proceso de profesionalización. ¿Por qué hablamos de que existiría discriminación en este proceso de admisión? Existiría discriminación en el caso de que se den exámenes estandarizados en los cuales los compañeros y compañeras de la educación pública no estén en el mismo nivel académico que la educación privada, por el tema de recursos, por el tema de formación y también en el aspecto urbano y en el aspecto rural. Todos estos elementos tienen que tomarse en cuenta, y además de los compañeros y compañeras que provengan de colegios fiscales y demás. Darles las garantías para que puedan acceder a la educación superior. Si garantizamos todos estos elementos, no habría un elemento de discriminación, pero tiene que estar acompañado de una inversión fuerte de presupuesto y de la creación de más universidades y claramente de la ampliación de cupos. En cuanto al examen que se dio en esta ocasión, ¿qué preguntas ustedes encontraron que puedan decir que estaban un poco fuera de lugar o que no estaban bien para este examen? Que ahí se evidencia esta discriminación. Aquí hubo varios elementos. Recordemos que estamos en un país laico y hubo preguntas ligadas a la religión. Fue una denuncia pública que realizó la FESE, que realizó la Juventud Revolucionaria del Ecuador, en donde expresaron con evidencias las preguntas que estaban ligadas a la religión. Consideramos que esto también vulnera las creencias que puede tener cada uno, el derecho que tenemos cada uno, y por lo tanto esto también expresa varios niveles de improvisación y sobre todo de no estar concatenados con la realidad concreta que vivimos en nuestro país y sobre todo lo que vivimos en cada universidad de nuestro país en general. Neri, coméntanos también un poco, también estamos en un proceso de muerte cruzada, como se le conoce tradicionalmente. ¿Cuál es la postura desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador? Luego de una reunión con la directiva nacional, nosotros hemos planteado que la muerte cruzada se expresa como una medida desesperada de parte del presidente de la República frente a su inminente destitución y sobre todo el rechazo popular que sobrepasa el 90%. Por lo tanto, es una actitud dictatorial, antidemocrática y también es un decreto inconstitucional porque no se expresan las causales descritas en el decreto. Frente a ello, hemos planteado también que nuestro rechazo a la muerte cruzada no significa de ninguna manera apoyo a la Asamblea, porque la Asamblea tampoco ha garantizado o ha estado concatenada con los derechos de los sectores populares. Y evidencia de ello es el archivo de la LOES, en donde estuvo Creo, UNES y algunos asambleístas de Pachacuti. Por lo tanto, ellos también son causantes de la crisis que vive nuestro país. Y sobre todo, Guillermo Lasso ha expresado su incapacidad porque se ha aumentado el desempleo, la inseguridad. En este apartado quiero señalar que respecto al 2022, en los 3 primeros meses del 2023, se aumentó en un 66.4% las muertes violentas en nuestro país. Hasta abril del 2023, 122 muertes por elementos de género. Y además, 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado y el 55.4% de las personas que tienen un empleo están en la informalidad. Esa es la realidad concreta que vive nuestro país, además de la deuda que tienen con las universidades de 131 millones de dólares y que no se han desembolsado los 200 millones de aumento al Fopedeupo, que se ha mencionado desde la CENESID, se ha mencionado también desde el gobierno, pero aún no se ha hecho efectivo en cada una de las universidades. Por lo tanto, planteamos que como ya se fue la Asamblea, también se vaya Guillermo Lasso. Y hacemos el llamado más amplio de la unidad en nuestro país a las organizaciones sociales, populares, para construir una alternativa de gobierno popular que esté concatenada con la realidad concreta de nuestro país. Frente a ello, nosotros hemos estado evaluando, estamos debatiendo a quién vamos a apoyar en este proceso, sobre todo para que respalden también la Ley Orgánica de Educación Superior que vamos a levantar en un año y medio.
¿Qué es lo que esperan ustedes del nuevo gobierno que venga, ya tomando en cuenta que las elecciones serían en agosto del 2023? ¿Qué es lo que ustedes esperan de este nuevo gobierno para la educación superior? En primera instancia, nosotros hemos planteado que la FEUE Nacional no descarta su participación en este proceso electoral. Consideramos que los jóvenes, consideramos que los sectores populares tenemos que ser actores de este proceso para dar los cambios que se deben llevar en nuestro país. Y por lo tanto, el gobierno que llegue en este proceso tiene que responder a los sectores mayoritarios de nuestro país y no a la banca como históricamente ha sido, no a los sectores minoritarios ni a los sectores que han acumulado riqueza mientras los sectores mayoritarios han seguido un proceso de empobrecimiento bastante lesivo. Frente a ello, nosotros estamos planteando y debatiendo cuál va a ser la alternativa desde la FEUE Nacional y a quién vamos a respaldar en este proceso de elección. Es decir, ¿ustedes como FEUE Nacional postularán algún candidato para presidente o se unirán con varias organizaciones sociales para de esa forma sacar a un candidato para presidente? Nos uniremos con varias organizaciones sociales y demás, y allí, como decía, no descartamos que desde la FEUE Nacional, quienes integramos la FEUE Nacional y demás, puedan participar de este proceso y frente a ello tomar una decisión de manera colectiva, de manera unitaria, también con las bases de Frente Popular, de a qué candidato presidencial vamos a respaldar en este proceso. ¿Qué propuestas son las que debería tener este candidato en cuanto a la educación superior y también en cuanto a todas las problemáticas que enfrenta el país? Que garantice la autonomía de la universidad, porque ahora existe una figura de autonomía responsable que ha atentado con la autonomía de las universidades, que garantice el cogobierno paritario, que garantice la democratización de la universidad, que garantice el libre acceso a la educación superior, que garantice también que dentro de las universidades no se expresen elementos de violencia de ningún nivel, de género, de violencia sexual y demás, y por lo tanto se actualicen los protocolos de acción en este tipo de elementos muy complicados que sufren sobre todo nuestras compañeras, pero también nuestros compañeros. Y además que la vinculación con la sociedad en realidad sea con la sociedad, que esté priorizada y esté concatenada a resolver las diferentes necesidades que tiene cada espacio territorial de nuestro país. Es nuestra tarea, es nuestro deber como profesionales llevar nuestros conocimientos para la disminución de las brechas sociales en cada uno de los espacios. ¿Únicamente tendrán postulantes para presidente y vicepresidente de la República o también para los legisladores? Todo esto será fruto del debate, como digo, será un proceso unitario en el cual llamamos a la más amplia unidad de las organizaciones sociales, populares, que conforman a los docentes, a los trabajadores, a los estudiantes, a las mujeres, a los pueblos, a las nacionalidades, y en ese marco vamos a ir avanzando y luego de una reunión de la directiva nacional vamos a definir cómo participaremos en este proceso electoral. Neri, un mensaje nada más para nuestra audiencia y también si es que ustedes dicen que ya la LOES que ustedes van a crear, esta reforma de la LOES que ustedes van a crear va a estar en un año, es decir, que iría la nueva asamblea. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esta nueva asamblea? Esperamos que esta nueva asamblea en realidad escuche la opinión de las organizaciones sociales y populares, que en realidad no expresen otros elementos de negociados ni camisetazos, y por lo tanto también hacemos de llamado a los jóvenes de nuestro país a participar de este proceso para tener un proceso acorde a lo que necesita la universidad pública, a lo que necesitan las instituciones de educación superior, y sobre todo nosotros planteamos que en este proceso que hay vamos a estar vigilantes, vamos a estar movilizados para que Guillermo Lasso no emprenda su programa neoliberal ni profundice las brechas sociales en nuestro país. En caso de que algún decreto vulnere los derechos de los estudiantes, estaremos en las calles por la salida de Guillermo Lasso. Muchísimas gracias, agradecemos a Neri Padilla quien nos acompañó en esta ocasión desde aquí, desde la Universidad Central, y nos comentó un poco más sobre los problemas e inconvenientes que tuvieron los estudiantes para poder ingresar, para poder postularse a las carreras de educación superior por parte de la CENESID en cuanto a las universidades que solicitaron asistencia por esta entidad. Como Neri Padilla ya lo mencionó,
esto sería un problema en la plataforma de la CENESID, que no solamente sería para la postulación, sino desde el inicio del proceso que pretendía desde el examen hasta también esta postulación. De igual forma, él se refirió a la muerte cruzada y afirmó que junto a otras organizaciones sociales van a postular a un candidato para presidente y también se busca para legisladores. Y en un año pretenden tener lista ya una reforma a la LOE. Eso es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. El día de hoy les acompañó Sharina Santamaría en cámaras, y aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corapa informa.